Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera hacer un breve reporte de la situación aquí en Venezuela para aclarar algunos puntos que seguramente ustedes se estarán interrogando producto del asedio de la, de la prensa hegemónica, ¿no? Bueno, en primer lugar, el clima social de aquí es de recuperación, de absoluta libertad de circulación, no hay una sociedad policial, no hay presencia policial y mucho menos militar en las calles. Los comercios están poblados. Los indicadores de las tasas de crecimiento son muy altos aquí en Venezuela, pero eso se comprueba, digamos, en la economía real. Y en medio o en vísperas de las elecciones, ese clima no se modificó en absoluto. El momento de ir a votar fue muy lindo porque la gente tenía mucho afán de participación. De hecho, la participación fue muy alta, casi el 60%, 59%, muy superior a las elecciones europeas, a las elecciones en otros países latinoamericanos, en Estados Unidos, siendo que aquí en Venezuela la elección no es obligatoria. Es un derecho, pero no es una obligación. Por otro lado, la gente se manifestaba confiada en el sistema. Fueron las cosas que nosotros tuvimos que observar y que analizar y chequear en el lugar de votación, un sistema muy ágil, que además nosotros como observadores internacionales tuvimos que fiscalizar durante varias semanas previas, participando de distintas auditorías. Era obligación nuestra, antes de llegar y ser admitidos como observadores internacionales, era obligatorio para nosotros asistir a las distintas auditorías. Nosotros lo hacíamos obviamente por Zoom, desde la Argentina en nuestro caso, pero los representantes de los partidos políticos, tanto militantes políticos como personas que fiscalizaban desde lo tecnológico, chequearon claramente el sistema y firmaban debajo de cada auditoría la aceptación de las condiciones de voto y de la confiabilidad del sistema, que es absolutamente inadulterable. Lo que sucedió el día domingo, que demoró la entrega de datos, es que se intentó hacer un apagón electoral en cuanto a la transmisión de datos. Se interrumpió la transmisión de los datos por una de las vías, la más simple, la más rápida, por lo tanto hubo que acudir a las otras vías de transmisión y eso demoró unas horas la entrega de los resultados. En cuanto a que personas que no pudieron votar, por ejemplo, las personas que residen en el exterior, miren, es como todo, cuando a mí me tocó residir en Washington, yo me tuve que registrar con un determinado tiempo de anticipación, que es el tiempo que exige la ley electoral para poder confeccionar los padrones, tanto en el país como en el exterior. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Votaron todas las personas en el exterior que se registraron a tiempo como cualquiera de nosotros lo tiene que hacer cuando reside fuera de su país. En cuanto al ingreso al país, ingreso de personas que también tenían que estar registradas, nosotros tuvimos que sacar una visa que la concede la Oficina de Migraciones de Venezuela y el Consejo Electoral, que es un poder autónomo, la concede con una debida anticipación y hay que cumplir determinados requisitos, llenar formularios, etc. Ustedes no podrían ingresar a los Estados Unidos sin visa. Y tampoco, aún teniendo visa, pueden ingresar a Estados Unidos si ustedes no acreditan a qué van. Ahora, eso en cuanto a las personas comunes, creo que hubo un caso de un periodista en Argentina, pero en cuanto a los expresidentes, también hay una legislación. Ustedes imagínense si en la Argentina, o vamos a suponer en Estados Unidos, ¿no? Yo soy funcionario de un tercer país
que impulsa que el presidente de los Estados Unidos no es Biden, es Pirulo, Juancito. Y entonces después, claro, los Estados Unidos, cuando yo le voy a decir quiero ingresar al país, me va a decir, pero si usted fue presidente de otro país que reconoció a un gobierno que no era el nuestro, ¿qué me van a decir? Venga amistosamente. No, no existe eso. Hay una legislación interna. Y María Corina Machado está inhabilitada hace más de una década porque estando en Panamá y ejerciendo algunos cargos públicos también, representando a la República de Panamá, le pidió encarecidamente a los Estados Unidos una intervención militar. Y las sanciones económicas contra Venezuela. Venezuela no puede realizar transacciones en moneda extranjera porque no está autorizado a formar parte del SWIFT. Ni un padre le puede transferir a su hijo en el exterior, ni se puede registrar una operación comercial sino triangulando por otros países, etc. Además de lo que significa el bloqueo del petróleo, la expropiación de la comercializadora que tiene en Estados Unidos, que se llama Citgo, etc. Entonces, claro, cayó el 70% del PBI de Venezuela, eso generó malestar, personas que se fueron del país, y que sin duda si todo retornara a la normalidad como debiera ser, esa situación debería también normalizarse. Pero les quería decir, María Corina Machado está inhabilitada por la ley, de la misma manera que una sentencia judicial, a pesar de haber sido corrupta, pero es una legislación interna donde los demás países no tienen opinión, no deberían tener opinión, eso tenemos que arreglar nosotros, el problema judicial que tenemos en la Argentina, pero también hubo inhabilitaciones políticas en la Argentina. Y también está Trump procesado por más de 90 cargos en 4 causas distintas en los Estados Unidos. Quiere decir que hay que respetar la legislación soberana. Cuando, recuerdo, el anterior gobierno argentino intentó procesar, imputó a Macri por el problema de la deuda externa y a otros funcionarios del Ministerio de Economía del macrismo, o cuando fueron imputados por haber colaborado en el golpe en Bolivia, eran líderes políticos, era un anterior presidente, era la ministra Bullrich del gobierno de Macri, presidenta del PRO en ese momento, y a nadie se le hubiera ocurrido decir en Argentina se proscribe a las figuras políticas, la Argentina aplica su ley y Venezuela aplica su ley. En cuanto a las actas, a mí me parece muy razonable, primero que nada, cuando uno se, digamos, acepta formar parte de un sistema con determinadas reglas, las tiene que cumplir, gane o pierda. El gobierno de Venezuela perdió un plebiscito constitucional por poco más de 50 centésimos y aceptó la derrota y la segunda reforma constitucional no pudo ser aplicada. Y en el 2015 perdió la elección para integrar la Asamblea Nacional y se aceptó convivir con la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Así que me parece absolutamente razonable que todo candidato tenga que respetar la ley. Y me parece también muy razonable una posición como la del gobierno de Brasil o de México o de Colombia, que digan, para poder aceptar el resultado definitivo necesitamos la comprobación de todas las actas. Pero ustedes saben que las actas mesa por mesa, en un sistema que está chequeado, como les decía, probada la imposibilidad de que sea adulterado los datos, firmadas esas fiscalizaciones que se fueron haciendo por los miembros de la oposición, que estaban también presentes ayer en las mesas, los miembros, los que para nosotros llamamos fiscales, aquí se llaman testigos de cada organización política, estaba presente ayer. El sistema es absolutamente confiable. Eso sí, hubo una demora en la transmisión de datos, el recuento lleva, no pasaron todavía 24 horas del cierre de las mesas. En Argentina uno acude
a las páginas y le da el resultado. Y el CNE ya dio el resultado. Pero para el recuento y la publicación acta por acta, eso demora un tiempo y yo espero que ese tiempo sea lo menos posible para que se termine de verificar la transparencia de la elección. Lo que sí no estoy dispuesto tampoco a aceptar es que me digan, no, pero la oposición tiene aquí otra acta, ¿no? Entonces resulta que es una oposición que hace 8 años pidió que se intervenga militarmente, pidió una invasión de los Estados Unidos en Venezuela y pidió que se le confisquen los recursos del petróleo, del oro, las finanzas, etc. Que hackearon centrales eléctricas en el país, que quemaron 20.000 máquinas electorales previo a la última elección de autoridades regionales, y que esas figuras de la oposición sean las que tienen el acta correcta ahora de la democracia. No es la correcta el acta del sistema que todo el mundo verificó, sino que es el acta correcta, es la que me dicen las figuras de la oposición que están vinculadas, en el caso de la Argentina, con Milei y con Macri, que pidieron un golpe de Estado. Están sus tweets oficiales, pidieron la intervención militar, que no se reconozca el resultado electoral y que los militares intervengan. Y esos son los grupos que me van a dar lecciones de transparencia democrática. ¿No les parece? Y lo digo conmigo mismo, porque todos siempre necesitamos comprobar las cosas para creerlas, pero digo, pensemos todos estos procesos con una mente descolonizada, pensémonos como países soberanos y no con lo que nos dicen los medios hegemónicos en el medio de una tremenda disputa geopolítica, de un tremendo hostigamiento de las redes sociales, etcétera, sino que pensemos en que los países tienen que funcionar a partir de su legislación y de su sistema electoral absolutamente soberano, porque ese es el punto de partida para después administrar soberanamente nuestros recursos, que es la base de esta disputa. No crean que esta disputa es por la transparencia democrática en sectores que históricamente lo único que han hecho fue negocios con la pobreza de su pueblo. Gracias, buenas tardes.